Ahora vamos a ver un caso práctico de consultas que utilicen las funciones de agregado. Primero vamos a ver el diagrama de entidad-relación de la base de datos que vamos a utilizar en este ejemplo. Vemos que tenemos 4 tablas. Empezamos por la tabla de cursos, que tienen un código que lo identifica, que es la columna ID curso, tiene su nombre, la categoría, que está relacionada a la tabla de categorías, un costo, la fecha en que se encuentra disponible, la duración y si el curso es presencial o no. Por otro lado, la tabla de categorías tiene simplemente su clave principal, que es ID categoría, y una columna categoría que representa el nombre. Por otro lado tenemos los alumnos. Los alumnos están representados con una clave primaria ID alumno y tienen el apellido, el nombre, el sexo y la fecha de nacimiento. Y por último tenemos la tabla de alumnos por curso, que nos va a representar cada uno de los cursos que tomó un alumno en un año en particular, y esa es la clave primaria. Por lo tanto podemos determinar que un alumno no puede cursar un curso en particular 2 veces en un mismo año. Además, la tabla de alumnos por curso lo que almacena es la nota final que obtuvo dicho alumno en dicho curso en un año en particular. Visto esto, ahora sí vamos a poder comenzar a ejecutar algunas consultas con funciones de agregado. Vamos a comenzar los ejemplos con la función count. Primero vamos a obtener con select todos los registros de la tabla de alumnos. Aquí podemos ver que tenemos 8 registros con ID alumno de 1 hasta 8. Entonces, para ejemplificar la función count sobre el total de la tabla, lo que vamos a hacer es contar la cantidad de alumnos. El resultado de esta consulta debería traer 8 registros. Vamos a hacer un select count asterisco from alumnos. Al count le vamos a poner un alias que se va a llamar cantidad y vamos a ejecutar esta consulta. El resultado de esta consulta, como habíamos dicho, tiene que devolver cantidad 8. Esto quiere decir que la función de resumen count lo que hizo fue contabilizar todos los registros de la tabla y mostrar el valor que contó. Ahora vamos a ejecutar otra consulta también sobre el total de la tabla. Esto quiere decir sin un criterio de agrupamiento, pero vamos a filtrar algunos registros. En este caso vamos a mostrar la cantidad de alumnos que nacieron en la década del 1990. Vamos a ejecutar de vuelta hasta acá arriba, select asterisco from alumnos, y vamos a ver que tenemos el primero de los registros que nació en 1990, por acá nada, y los últimos 2 que nacieron en 1998. La cantidad de registros que debería contar la próxima consulta va a ser 3. De vuelta vamos a recordar, va a ser la cantidad de alumnos que nacieron en la década de 1990. Vamos a hacer un select count asterisco as cantidad, le vamos a poner cantidad 1990 para que se entienda, from alumnos, que es la tabla, le vamos a poner un alias a, y lo que vamos a hacer es poner un filtro where. El where va a estar dado porque el año donde el alumno haya nacido, o sea, de la fecha de nacimiento, el año de la fecha de nacimiento, se encuentre entre 1990 y 1999. Vamos a ejecutar esta consulta y vemos que el resultado de esta consulta es 3. Si vemos los datos, recordemos que va a contar todos los registros que cumplan la condición del where. El where pedía que el año se encuentre entre 1990 y 1999, entonces solo contabilizó el registro con el alumno 1, el registro con el ID alumno 7 y el registro con el ID alumno 8. Ahora vamos a hacer consultas utilizando la función count, pero aplicando algún criterio de agrupamiento.
Vamos a cerrar estas que ya utilizamos. Vamos a cerrar el diagrama. Y vamos a ejecutar ahora una consulta que cuente la cantidad de alumnos agrupados por sexo. Esto quiere decir que va a mostrar los de sexo masculino y cuántos alumnos hay, y de sexo femenino cuántos alumnos hay. Para adelantarnos al resultado podemos ver que para sexo masculino vamos a tener 4 y para el sexo femenino vamos a tener también 4 alumnos. Vamos a ejecutar la consulta y en este caso no vamos a querer solamente obtener una cantidad, sino también la columna sexo de la tabla de alumnos, y ahora sí la cantidad, count asterisco, from alumnos alias a. A count también le vamos a poner un alias a la columna, le vamos a llamar cantidad. Y a esta consulta le vamos a aplicar un criterio de agrupamiento. En este caso el criterio de agrupamiento va a ser la columna sexo de la tabla de alumnos. Vamos a ejecutar esta consulta y acá podemos ver cómo para el sexo femenino contabilizo 4 y para el sexo masculino contabilizo 4. Asimismo vamos a calcular en una nueva consulta la cantidad de cursos por categoría. Recordemos que tenemos una tabla de cursos que tiene una columna y de categoría, y una tabla de categorías que además de tener esa columna y de categoría tiene un nombre. Entonces vamos a querer mostrar ese nombre y la cantidad de cursos para cada categoría. Esta vez vamos a ejecutar un select asterisco from cursos y vemos que tenemos varios cursos, son 9 cursos y cada uno de ellos tiene un ID categoría. Algunos cursos tienen un ID categoría null. Quiere decir que que esos cursos no pertenecen a ninguna categoría. Entonces vamos a ejecutar la consulta que contabilice cuántos cursos hay por categoría. Obviamente los datos no provienen esta vez de una sola consulta, o sea que vamos a tener que relacionar las dos tablas utilizando una cláusula join. Vamos a querer obtener de la categoría, vamos a ponerle cat, el nombre, y de la tabla de cursos, vamos a ponerle cur, vamos a contabilizar esta vez el ID categoría. A esto lo vamos a utilizar obteniendo los datos de la tabla cursos, y el alias es cur, y le vamos a aplicar un inner join a la tabla de categorías, y el alias es cat. La condición del join va a ser que categoría.id categoría sea igual a curso.id categoría. Y a esto le vamos a aplicar un criterio de agrupamiento que es el nombre de la categoría. De vuelta, esto va a obtener el resultado de el nombre de la categoría y la cantidad de cursos que pertenecen a dicha categoría. Ejecutamos y acá podemos ver, no le pusimos un alias a la columna del count, por eso no tiene nombre. Podemos ver que la categoría arte tiene un curso, la categoría cocina tiene 2, diseño gráfico 1 y programación 2. Lo que le vamos a incorporar a esto es el código de la categoría, cat.id categoría, y también lo vamos a aplicar al criterio de agrupamiento. Vamos a ejecutar de vuelta y esto nos va a traer, además del nombre, el código al que pertenece, para ahora poder corroborar que la consulta haya contabilizado bien. Volvemos al resultado de todos los cursos y podemos ver que de los cursos hay 2 que pertenecen a la categoría 2, o sea que si volvemos, la categoría 2, que es programación, está contabilizando 2. También tenemos 2 que pertenecen a la categoría 3, y acá lo podemos corroborar, y teníamos 1 para la categoría 1 y 1 para la categoría 4. Lo que vamos a ver ahora por último es, vamos a contabilizar en una nueva consulta, o sea que esta la voy a cerrar.
una nueva consulta, la cantidad de alumnos que tomaron el curso, de vuelta, la cantidad de alumnos que tomaron el curso de repostería. O sea que para hacer esto lo que vamos a primero ver es, primero de los datos de cursos, cuál pertenece a repostería, en este caso es el ID curso 2. Y lo que vamos a ejecutar ahora es ver nuestra tabla alumnos por curso, la que contiene todos los cursos que hicieron cada uno de los alumnos. Vamos a ejecutar recordando que el ID curso 2 pertenece a repostería y tenemos que el ID curso 2 lo tomó el alumno 3 en el 2010 y el alumno 3 en el 2011. Quiere decir que a ese curso lo hizo 2 veces ese alumno. Y de vuelta acá, el alumno 4 también tomó el curso 2. Hasta ahora tenemos el alumno 3 y el alumno 4. Y no tenemos más datos para el curso 2. Quiere decir que al curso 2 lo tomaron solamente 2 alumnos. Vamos a ejecutar la consulta para obtener la cantidad de alumnos que tomaron el curso de repostería. Vamos a ejecutar select count alumnos por curso punto y de curso es lo que vamos a contabilizar, perdón, y de alumnos es lo que vamos a contabilizar, from alumnos por curso, le vamos a poner el alias A por C y lo vamos a tener que relacionar con la tabla de cursos para poder filtrarlo a partir del nombre. Vamos a poner inner join cursos con el alias cur y la condición va a ser que el curso, su ID curso, sea igual al de la tabla de alumnos por curso. Y a esto le vamos a aplicar un where y le vamos a decir que el nombre del curso sea igual a repostería con tilde. Vamos a ejecutar esta consulta y vemos que el resultado de esta consulta nos trae 3. Si volvemos a los datos, podemos ver que el ID curso, perdón, el ID alumno que tomó el curso 2, que es el de repostería, tenemos para el curso 2 el alumno 3, para el curso 2 de vuelta el alumno 3 y para el curso 2 el alumno 4. Si bien hay 3 registros, en realidad son 2 los alumnos que tomaron ese curso. Quiere decir que el alumno 3 lo debería contar una única vez y no 2 veces. Sin embargo, no le hemos dicho eso a la consulta. Para poder decir que no contabilice 2 veces el mismo valor, lo que le vamos a incorporar es el modificador distinct al count. Esto quiere decir que el ID alumno va a contabilizarse una sola vez. Si volvemos a los datos, el ID alumno 3, al aparecer 2 veces, nos va a contabilizar 2 registros. Pero si utilizamos distinct en el count, lo que va a hacer es que una vez que contabilizó el alumno 3, no lo vuelva a hacer. Si ejecutamos esto, vemos que ahora el resultado nos da 2 y es el valor correcto. Vamos a ver en una última consulta de count la diferencia entre utilizar count asterisco o el count de una columna. Un poco ya lo vimos en el caso anterior en el que utilizamos distinct, pero bueno, vamos a ver un ejemplo más. En este caso vamos a querer contabilizar la cantidad de inscripciones que tuvo cada curso. Para ello ya escribimos una consulta donde obtenemos el nombre y también traemos el ID alumno de la tabla cursos con el alias cur y vamos a aplicar un left join alumnos por curso con el alias A por C. La condición va a ser que el curso sea igual tanto en la tabla de cursos como en la de inscripciones y vamos a ordenarlo por el nombre del curso de forma ascendente para que se pueda ver mejor los resultados. Acá podemos ver que tenemos varios cursos, de hecho son 9 cursos y que bueno, tenemos varias inscripciones para cada uno de ellos, salvo el curso de ajedrez,
que no tiene ninguna inscripción. Aparecen en este listado por la utilización del LeftJoin, pero no tiene ningún ID alumno inscripto. En cambio, en base de datos podemos ver que tenemos 3 alumnos inscriptos, 3 inscripciones. Entonces vamos a ejecutar esta consulta para que contabilice la cantidad de inscripciones por curso. Entonces vamos a querer tener en el select el nombre del curso y vamos a utilizar count asterisco para traer la cantidad de inscripciones. Esto lo vamos a traer todo de la tabla de cursos en principio y vamos a poner el alias cur y vamos a utilizar inner join para relacionar alumnos por curso y le vamos a poner el alias a por c. La condición de vuelta va a ser que a por c punto id de curso sea igual a curso punto id de curso. A esto le vamos a aplicar un agrupamiento group by de el nombre del curso. Si ejecutamos esto, tenemos los datos de cada curso. Vamos a ordenar esto por el count asterisco de forma descendente. Perdón, vamos a poner forma ascendente para que quede de menor a mayor. Y acá podemos ver que tenemos los resultados, pero en lugar de tener 9 registros de nuestros 9 cursos, tenemos solamente 8. En este caso podemos ver que ajedrez, que era el curso que no tiene ninguna inscripción, no aparece en el listado. Entonces, bueno, obviamente vamos a llegar a la conclusión de que por haber utilizado inner join desaparece nuestro listado, así que vamos a escribir left join como en la otra consulta para que incluya ajedrez, porque como vemos en el left join la tabla de la izquierda es cursos, por lo tanto incluiría el nombre ajedrez, y al ejecutar vemos que aparece ajedrez pero nos cuenta una inscripción. Esto se debe a que count, cuando incorporamos el operador de asterisco, lo que en realidad va a hacer es contabilizar toda la fila. Entonces, si volvemos a otra consulta, aquí tenemos el count asterisco. Al contabilizar toda la fila va a encontrar un registro para ajedrez y lo va a contabilizar. Lo que necesitamos hacer es contabilizar alguna columna que contenga null para que esa contabilización sea 0 y para que luego nos muestre ajedrez con 0 inscripciones. Una columna null va a ser cualquiera que se encuentre en la tabla de la derecha, que es la que no puede relacionar. Entonces vamos a contabilizar, por ejemplo, a por c punto id de curso. Cualquier columna de inscripciones va a ser completada con nulo, entonces al hacer una contabilización de un campo nulo no lo va a tener en cuenta. Si ejecutamos esto una última vez, vamos a ver ahora sí que aparece ajedrez pero contabilizando 0. A continuación vamos a ver la función sum. Para ello vamos a utilizar dos consultas. La primera va a obtener el total facturado en general y la segunda va a obtener el total facturado agrupado por alumno. Esto quiere decir que la primera de las consultas no va a tener un criterio de agrupamiento y la segunda consulta sí va a tener un criterio de agrupamiento y va a ser el alumno. Una aclaración que vamos a hacer es que es incorrecto decir que una consulta que no tiene criterio de agrupamiento utiliza toda la tabla. En realidad, como vimos anteriormente, podemos aplicar un filtro where y técnicamente no estamos utilizando todos los registros y es una consulta sin agrupamiento. Y en este caso lo que tenemos es, para obtener el total facturado, que incorporar dos tablas. La tabla cursos, que va a obtener, de la cual vamos a obtener el costo de cada curso, y también vamos a necesitar la tabla alumnos por curso, porque de ahí vamos a sacar la cantidad de inscripciones. Esto quiere decir que por cada inscripción que encontremos en alumnos por curso, vamos a tener que fijarnos a qué curso pertenece para poder saber cuál es el costo y así sumarlo. Vamos a comenzar escribiendo la consulta y el resultado de esta consulta va a ser un solo valor que va a representar en pesos la recaudación total. Vamos a escribir select sum de c.curso
costo, que es el costo de cada curso, y esto le vamos a poner que va a ser la recaudación. Es decir, va a sumar todos los costos de los cursos, pero teniendo en cuenta las inscripciones. Esto va a venir de la tabla de cursos y le vamos a poner el alias C. Lo vamos a relacionar con las inscripciones. Esto quiere decir inner join alumnos por curso con el alias A por C. Y a esto le vamos a poner la condición de que el curso y su código va a tener que ser igual a la inscripción y su código de curso. Esto no tiene criterio de agrupamiento, como habíamos dicho, y vamos a ejecutar la consulta y el resultado nos da 23.300, que representa la recaudación total en pesos. Ahora vamos a ver la consulta para obtener el total facturado por alumno, pero antes que eso vamos a ejecutar esta otra, que lo que nos permite conocer es los cursos realizados por cada alumno. Utilizamos left join para poder saber si existe algún alumno que no haya realizado ningún curso, y en este caso podemos ver que el alumno con apellido Lobos tiene un ID curso null, eso significa que este alumno no tomó ningún curso, y también podemos ver más abajo que este alumno con apellido Pérez también tiene un ID curso con valor null. También podemos ver que existen dos alumnos con apellido Pérez, obviamente con distinto ID alumno porque son distintos, y esto es importante porque cuando ejecutemos nuestra consulta de totalización, al agrupar por apellido, esto nos va a dar un resultado erróneo. Ahora vamos a ver cómo. Primero lo que vamos a hacer es obtener el apellido de alumnos y también vamos a obtener la sumatoria del costo de los cursos que tomó cada alumno. A esta columna le vamos a poner total facturado. Todo esto lo vamos a obtener de la tabla alumnos con el alias A, y le vamos a aplicar un left join porque queremos que aparezcan aquellos alumnos que no hayan tomado ningún curso también. Left join alumnos por curso con el alias A por C, y la condición va a ser que A por C punto id alumno sea igual a A punto id alumno. A esto le vamos a aplicar también otro left join porque el costo del curso proviene de la tabla cursos, o sea que la necesitamos. Le ponemos el alias C y indicamos que A por C punto id curso sea igual a C punto id curso. Hasta aquí vamos bien, y lo que nos resta es el criterio de agrupamiento. Por lo tanto vamos a poner group by A punto apellido. Ejecutamos la consulta y vemos que tenemos los datos correctamente agrupados por apellido. Incluso vemos que el apellido Lobos, que era un alumno que no había tomado ningún curso, tiene un total facturado de null. Esto se debe a que la función sum no puede inferir que la sumatoria sea 0, como era el caso de count. Por lo tanto lo va a completar con null, y ahora vamos a ver cómo reemplazar ese null por el valor 0. Pero vemos que el apellido Pérez totaliza 4.500, y sin embargo nosotros tenemos dos registros, o sea, dos alumnos con el mismo apellido. Esto se debe a que al criterio de agrupamiento ser únicamente el apellido, al encontrar registros con el mismo apellido, van a ir a parar todos al mismo registro de totalización. Por lo tanto, para solucionar esto, lo que vamos a hacer es agrupar no solo por apellido, sino por ID alumno. Ahora sí vamos a ejecutar esta consulta y podemos ver cómo ahora tenemos 8 alumnos en lugar de 7 y tenemos un registro de apellido Pérez con un total facturado de null. Lo que resta hacer es transformar este valor null en 0 cuando corresponda. Para ello vamos a utilizar la función isNull, que lo que hará será reemplazar los valores nulos por otro valor deseado. En este caso lo vamos a reemplazar por 0, y esto funciona de la siguiente manera. Si el sum de costo obtiene el valor null, en lugar de escribir null va a poner 0. Y si no obtiene un valor null, lo va a reemplazar por el valor que sumó. Vamos a ejecutar esto y ahora sí tenemos el mismo resultado, pero con un total facturado en 0 cuando antes mostraba null.
Ahora vamos a ver la función ABG, que nos va a permitir calcular el promedio de un conjunto de valores, y es bastante similar a lo que vimos con sum y con lo que vimos con count. De hecho, si incorporamos distinct a la función, como vimos en el caso de count, no va a tener en cuenta para el promedio dos veces el mismo valor. Lo mismo ocurre con sum, que si incorporamos distinct, no va a sumar dos veces el mismo valor. Ahora vamos a calcular el costo promedio de un curso, es decir, cuánto cuesta un curso en promedio. Para ello vamos a sumar todos los costos de todos los cursos y dividirlo por la cantidad de cursos que haya. Lo que vamos a hacer es un select sum de c.costo dividido el count de c.asterisco, por ejemplo, from cursos alias c. A esto lo vamos a llamar costo promedio. Vamos a ejecutar esta consulta. Acá que me equivoqué, es solamente asterisco. Ahora sí vamos a ejecutar la consulta. Y el costo promedio de un curso es de 1194,44. Lo que vamos a hacer ahora es calcular lo mismo, pero utilizando la función ABG. En este caso vamos a decir c.costo como costo promedio from cursos a C. Ahora vamos a ejecutar solamente la consulta de abajo y vemos que el resultado es igual 1194,44. Quiere decir que para calcular un promedio podemos utilizar cualquiera de las dos formas. Obviamente la aconsejada es la utilizar ABG. Ahora vamos a ver con otra consulta el uso de ABG, pero con un criterio de agrupamiento. Vamos a calcular el promedio de notas por alumno. Vamos a obtener del alumno el apellido, el nombre y el promedio de sus notas. Las notas, recordemos, están en la tabla alumnos por curso y la columna se llama nota final. A esto le vamos a poner promedio de notas. Todo esto proviene en principio de la tabla alumnos con el alias A y le vamos a aplicar un inner join con alumnos por curso con el alias A por C. La condición del inner join, como hemos visto anteriormente, y el criterio de agrupamiento va a ser el apellido de nuestro alumno y el nombre. Vamos a ejecutar esta consulta y aquí tenemos, para cada alumno que haya rendido alguna vez algún final, calculamos el promedio de sus notas. Ahora lo que vamos a hacer es otra consulta en donde obtengamos el promedio de notas de cada alumno, pero sin contabilizar los aplazos. Vamos a ejecutar primero, antes que esto, un select asterisco from alumnos por curso. Ejecutamos y vemos que tenemos una serie de notas, de hecho son 17 notas. Y en este caso lo que vamos a definir es cuando un examen está aplazado. Para este ejemplo vamos a definir que un examen está aplazado cuando su nota final sea menor que 7. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el promedio, pero sí tener en cuenta aquellos exámenes desaprobados, es decir, con nota menor que 7. Vamos a copiar esta consulta que ejecutamos acá, que era el promedio general de cualquier alumno, y la vamos a editar para que calcule únicamente el promedio, pero sin aplazos. Esto quiere decir que vamos a incorporar un filtro where, donde la nota final del alumno sea mayor o igual que 7 para tenerse en cuenta en el cálculo de promedio. Vamos a ejecutar y vemos cómo se modificó notablemente los resultados. Los podemos comparar, vamos a cerrar esto, lo podemos comparar con los resultados que tenemos en la otra consulta, donde obtenemos, primero que obtenemos
mayor cantidad de registros. Esto quiere decir que debe haber alumnos que no contengan exámenes aprobados. Y además también podemos ver que los valores han incrementado notablemente. Esto quiere decir que las notas desaprobadas que bajaban mucho el promedio, aquí no se tienen en cuenta. Y por último vamos a ver un ejemplo de la cláusula Having. Lo que vamos a ver es el mismo listado que habíamos obtenido en un principio, o sea este, pero solo vamos a incluir en este listado aquellos alumnos que su promedio superen los 7 puntos. Esto quiere decir que no tenemos que aplicar un filtro como hicimos acá de cada una de las notas, sino que tenemos que aplicar un filtro del cálculo del promedio de notas cuando se haya realizado. Vamos a copiar esta consulta de vuelta tal cual. Y recordemos que como no es un filtro sobre alguna de las filas a tener en cuenta en el cálculo del promedio, sino sobre el total, no vamos a poder utilizar un where y lo que vamos a utilizar es la cláusula Having. Por lo tanto vamos a pedir que el promedio de las notas sea mayor o igual que 7. Vamos a ejecutar esta consulta y ahora vemos que tenemos 4 registros, todos ellos con nota mayor que 7, y ha filtrado aquellos que tenían promedio de notas de 6. Quiere decir que con Having vamos a poder aplicar filtros al resultado que nos devuelven las funciones de resumen. Por último vamos a ver las funciones max y min, que nos van a permitir calcular el máximo de un conjunto de valores y el mínimo. Vamos a obtener en principio el importe más barato de la tabla de cursos. Primero lo que vamos a hacer es ejecutar un select de la tabla de cursos, select asterisco, que obtenemos todos los datos, y podemos ver que el costo más barato es el que es gratuito, obviamente, que es el de 0 pesos. Lo que vamos a hacer es ejecutar entonces select el min, porque queremos el más barato, de la columna costo, from cursos, que es la tabla. Vamos a ejecutar y vamos a ver que el valor que nos devuelve la consulta es 0. Pero ahora supongamos que queremos obtener de aquellos cursos que son rentados, ¿cuál es el más barato? Obviamente 0 no es un valor de un curso que se pague. Entonces lo que vamos a aplicar es un where, donde vamos a pedir que el costo de la tabla de cursos sea mayor que 0. Es decir, que por lo menos se tenga que pagar un peso para hacer ese curso. Entonces ahora vamos a ver que el mínimo en realidad es 300. De los cursos que son rentados, 300 es el valor del más barato. Obviamente esta consulta no tiene criterio de agrupamiento, quiere decir que se está ejecutando sobre la tabla de cursos. Ahora vamos a ejecutar una consulta con criterio de agrupamiento. En este caso vamos a querer obtener que para cada alumno obtener la nota máxima obtenida en algún final. Vamos a ejecutar entonces primero select asterisco from alumnos por curso para ver todos los alumnos y todas las notas para corroborar los datos, y en otra consulta vamos a ejecutar select, vamos a obtener del alumno el ID alumno y el apellido, y vamos a querer obtener el max de la nota final. Esto proviene de la tabla alumnos con el alias A, y a esto le vamos a aplicar un inner join a la tabla alumnos por curso con el alias A por C, solicitando que A por C punto ID alumno sea igual a A punto ID alumno. A esto además
va a haber que agruparlo con la cláusula group by, con los campos ID de alumno y apellido. Esto quiere decir que vamos a obtener un listado con código de alumno y apellido y su nota máxima en la tabla de alumnos relacionado con la tabla de alumnos por curso, y el criterio de agrupamiento va a ser por ID de alumno y por apellido. Ejecutamos. Acá hay un error. Me falta el on en el inner join. Ahora sí, ejecutamos y podemos ver que tenemos 6 registros. Quiere decir que hay alumnos que no rindieron ningún examen, y de estos 6 registros podemos ver que para el ID de alumno 1 la nota máxima es 10, así que vamos a venir acá donde obteníamos los datos de todos los alumnos y podemos ver que el ID de alumno, su nota máxima efectivamente es 10, y podemos ver que para el alumno 3 su nota máxima es 9. Por lo tanto, el alumno 3, que es Pérez, tiene como nota máxima 9. Es importante tener en cuenta que los valores que contienen null, como null significa ausencia de información, no puede ser tenido en cuenta ni para un mínimo ni para un máximo, porque en realidad no contiene ningún valor. Así que ahora vimos los ejemplos de max y de min, y con esto completamos las funciones de resumen.